El nostre pròxim ponent és l'Andreu Coll, que és un nou membre de la família NF. Ell se va posar en contacte amb nosaltres fa uns mesos abans de l'estiu perquè ell és afectat i té moltes ganes de participar i vam aprofitar que té una edat bona per enviar-lo voluntàriament a Viena a l'Acadèmia de Joves que organitza l'NFPU, que és l'associació europea i amb la qual nosaltres som membres. I ell ara us explicarà de què va en aquesta acadèmia. ¿Me escucháis bien sin micro? No, agafa el micro porque si no... Sí. Vale. Vale, pues así queda grabado. Pues yo lo que vengo a hablar es de la academia que hicimos este verano en Viena con jóvenes de 18 a 30 años de Europa, había gente de Rusia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Chipre y Grecia. ¿Qué fue? Pues eso, una formación en verano para jóvenes de esa edad y a mí básicamente para lo que me ha servido y para lo que animo a la gente joven que hay en la sala, que no sé si sois afectadas o sois hermanos, hermanas afectadas, también están invitados a participar. Básicamente me sirvió para conocer mejor la enfermedad, detectar en qué me afectaba, sobre todo en el ámbito más psicológico y social, porque yo he tenido la suerte que no se me ha desarrollado mucho hasta el momento. También, como dije, para conocer a otros jóvenes de Europa, que eso es nunca había conocido a alguien de mi edad que tuviera neurofibromatosis y conocer a otras personas que también la tengan, hablar, ver cuáles eran los problemas en los que que tenían que afrontar y ver que eran comunes, pues, sirve como de apoyo, empodera y está bien. Y sobre todo me dio ganas de implicarme yo y querer implicar a otras personas, que es uno de los objetivos que tenía la academia. Y una chica de Holanda que se llama Marit también hará lo mismo que estoy haciendo yo en Holanda, a presentar cómo fue la academia, a mover también para implicar a otra gente joven. Una chica de Portugal que es psicóloga, pues se está especializando en atender a jóvenes e infantes con neurofibromatosis. Entonces ha funcionado bastante bien porque estamos todos con muchas ganas de implicarnos, de ponernos. De hecho, la semana que viene tenemos que cerrar la hora, y si será lunes o martes, porque claro, distintas zonas horarias, nos vamos a reunir virtualmente para todos los elementos que sacamos en claro después de la academia, pues ver cómo los trabajamos y de qué forma. El programa fue una combinación de clases teóricas con espacios para conocernos entre nosotras. Lo primero que hicimos fue llegar a la Austria rural en una especie de albergue en medio del campo súper bonito. Hicimos pues cosas de lo que se llama team building, ¿no? Cosas de presentarnos a nosotros mismos, conocernos, pasar tiempo juntos para poder generar un clima de confianza y poder trabajar mejor, y funcionó muy bien, la verdad. Luego lo que ya fueron más puramente sesiones teóricas, pues fue primero cómo estructurar una presentación, cómo hablar, sobre todo enfocado a captación de fondos y hablar con medios de comunicación. Los aspectos clínicos de la neurofibromatosis que nos dio la charla del doctor Ignacio Blanco. Luego los aspectos sociales y psicológicos que los dio un doctor holandés que se llama Thomas Plechko. Y finalmente lo que hicimos también
fue hablar de cómo hacer lo que se llama patient advocacy en inglés, que se podría traducir como representación, hacer de portavoz, algo así, con Klaas, que es el portavoz, la cara más visible de la Asociación Austríaca y también de la Asociación Europea, que es padre de una niña con neurofibromatosis. También nos reunimos, nos dio una charla una miembro de la Fundación Europea de Cáncer Infantil e hicimos también una charla con una asociación de Viena de mujeres que han pasado por un cáncer de mama. Y el último día, el viernes, lo que hicimos fue hablar de proyectos de futuro, de en qué queremos trabajar, qué pensamos como jóvenes, qué es lo más importante. Aquí. Y básicamente lo que salió fue eso. Planificación familiar, las relaciones de pareja, ¿no? Cómo le explicas a tu pareja, ¿no? Cuando estás empezando a salir y la cosa se pone más seria, qué es eso de la neurofibromatosis. Cómo llegar a otra gente joven, porque una cosa que vimos es que la mayoría que fuimos en la academia, estábamos todos en la franja de 18 a 30, estábamos todos más cerca de los 30. Entonces, claro, pues cómo llegar a la gente de 18, 19, 17 años para que puedan hacer lo mismo de aquí 10 años, porque el contexto, la situación cambiará y quien conoce los problemas de los jóvenes son los que son jóvenes en aquel momento. ¿Cómo se acompaña en el momento del diagnóstico? Porque la esbermatosis y la neurofibromatosis de tipos 2 no se diagnostica en el momento de nacer, sino que llega a una edad más avanzada, hacia el final del desarrollo. Entonces, ¿cómo se podría gestionar para tener un acompañamiento psicológico en este momento? Después también, ¿no? El problema de la vida laboral en el sentido de que todas las funciones ejecutivas, todo lo que estábamos comentando antes, la memoria de trabajo, son aspectos muy claves en cuanto al desarrollo de una trayectoria laboral. Entonces, ¿de qué manera puedes comentar eso a tu empleador o qué recursos puedes tener para manejarte con eso? Y luego también, como ya se decía antes, pues la neurofibromatosis y los estudios. Y me lo había apuntado por aquí, pero se me ha olvidado, porque a raíz de las dos charlas que han hecho las compañeras, por ejemplo, Mara Diersen, que hablaba de la idea de esta, ¿no? De un monotipo, ¿no? Como de un tipo ideal, como algo neutro, pues es algo que también, ¿no? Que los jóvenes, pues cuando miras a lo que se trabaja, de lo que se habla, pues hay muchas cosas que el joven en aquel momento no está incluido por eso, ¿no? Porque se habla como de un tipo ideal que no existe y finalmente, y es lo que quiero transmitir, es que la gente joven que hay en la sala, pues que nos impliquemos, que le pongamos ganas, porque somos nosotros los que nos conocemos a nosotros mismos y lo que sabemos lo que nos pasa y lo que queremos tratar. Y ya los agradecimientos que Springworks y Alexion fueron quien financiaron a esa academia, así que muchas gracias por haberla financiado. Bé, començo jo amb el resum de comptes d'aquests anys, perquè bé, trobem que és important. ¿En serio? Pues ahora no me va a salir, porque yo me lo he preparado. Bueno, el resumen de cuentas, ya que a fin de cuentas también todos querréis saber dónde destinamos el dinero que vais dando a la asociación. ¿Vale? Lo que hemos hecho, aquí, es un resumen desde el año de la pandemia, porque fue un año bastante flojo
pero como podéis ver teníamos un remanente de los años anteriores. En estas cuentas lo que he resumido es el total que tenemos de ingresos, dónde van destinados y lo que queda de excedente, no por nada, sino porque no, por falta de proyectos a quien destinarlo en aquel momento, ¿vale? Pero esto también va destinado siempre a algún proyecto. Veis que tenemos pues, donativos de particulares, de empresas, actividades que se hacen. He puesto algunos ejemplos, ¿vale? De esas actividades del 2020 hubo una escuela en las Esplugas de Llobregat que hicieron una actividad y se recaudó para Nefi. Se hizo un trail en San Climent que también se llevó a Nefi. Después la plataforma que tenemos abierta del reto de mi grano de arena, que después ya os explicaremos cómo se puede donar aquí y los beneficios fiscales que hay. Y después en este año pues, se hizo una donación del proyecto de coaching que tenía la unidad de neurocutáneas de Sant Joan de Déu, que lideró Alba precisamente, y que realmente muchas de las familias que estáis aquí fue pues, gracias a que nos conocisteis, gracias a este proyecto. En el 2001 pues también hubo actividades, bueno, hubo bastantes donativos de particulares gracias a una iniciativa de Gerard Farrés que participó en el Dakar y bueno, se recaudó bastante dinerito. También por Aventura, que tiene un teaming y bueno, durante 3 años hemos conseguido ser unos de los ganadores de este teaming como asociación. Este año pues también fuimos. Y después, este año 2021, se nos pidió colaborar en un proyecto de investigación de Ignacio Blanco para la NF2 y pues participamos en el proyecto, cómo no. Investigación es muy importante, los proyectos son importantes, pero la investigación también. Y en este año que aún no ha terminado, las cuentas hasta ahora, hasta octubre, bueno, como veis, pues también tenemos actividades varias como el trofeo Valors que se hizo en la Mella de Mar, que está por aquí, la Noemi. La cursa solidària de l'Escola Immaculada, Campionat de Hip Hop de Reus, que se ha hecho 2 años, o sea, se ha hecho 2 veces este año y hemos sido la asociación a quien ha ido dirigido los beneficios. Y este año pues estamos colaborando con el proyecto de gestora de casos de Sant Joan de Déu. Hemos hecho un primer pago y antes de final de año haremos el segundo. Bueno, también aquí faltan algunos ingresos también que hemos conseguido de CaixaBank, también gracias a Elena y Javi, y también falta el ingreso de Alexion. Bueno, aquí, bueno, esta diapositiva la podéis fotografiar perfectamente, que es cómo podemos ayudar. ¿Vale? Maneras de hacer donativos. El mi grano de arena, que quizás os lo explicará mejor Ana después, ¿vale? Podéis desgravar en IRPF, allí os lo explican bien, pero bueno, y apuntaros el reto, ¿cómo se llama? Neurofibromatosis per un futur millor, per un futuro mejor. Y después tenemos el Bizum, que va muy bien para hacer compras y donativos varios. Aparte también podéis contar con nosotros si queréis organizar algún evento en la escuela, en el pueblo. Nosotros os podemos ayudar, os podemos hacer llegar merchandising para vender. Y por otro lado está la manera de participar como voluntarios, ayudando puntualmente a la Junta o, bueno, como ahora hace, por ejemplo, Andreu. Maneras de ayudar tenemos muchas, ¿vale? Gracias. Respecto a la memoria de actividades de este año 2021, a ver, ha sido un año flojito, como ya, bueno, no tan flojo como el 2020 fue mucho peor, pero ha sido un año flojito, sin embargo, pues bueno, algunas cosas se han podido hacer.
También, como ha comentado Natalia, el Dakar 2021 dedicó un día, el piloto de Manlleu, Gerard Farrés, dedicó una etapa para recaudar donativos para los niños con NF. El 28 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias. Junto con Euroris, FEDER, la CECAM y la Plataforma de Enfermedades Minoritarias, organizamos actividades telemáticas para el Día Mundial de Malaltías Minoritarias, haciendo campaña de difusión de las mismas, vídeos, carteles, etc. El 28 de febrero también una entrevista a Radio 4 para el Día Mundial de las Malaltías Minoritarias a cargo de nuestra compañera María José Gabarrete. En marzo estrenamos el canal de noticias de Telegram, donde se incluyen todas las noticias que aparezcan en la web de Agnefi, se apuntan allí. En marzo también hicimos difusión de la aprobación por parte de la ANEA del nuevo medicamento Coselungo Sulumetinib, del cual ya se ha hablado antes. En mayo fue el mes de la concienciación de la ANF. Iniciamos una campaña que se llamaba Neurofibromatosis, yo puedo decirlo, y tú puedes, pidiendo a afectados, familiares, amigos, escuelas y gente famosa que grabaran un vídeo diciendo esta frase. Entre los muchos personajes que se adhirieron, destacamos Quim Masferrer, conocido como el Forasté, de TV3, Lluís Marquina, presentador de TV3, y Antoni Tortajada, un historiador. Queríamos poner un link con algunos de estos ejemplos, pero vamos muy justos de tiempo. Mayo, mes de la concienciación de la ANF, se preparan vídeos testimoniales de afectados por la ANF explicando su experiencia. En concreto, Natalia con su hijo, María José con el suyo, Ana, no me acuerdo si participaste, no. Tú sí, Eulalia, Pilar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis verlos en la página web. En mayo fue el Shana Light 2021, que es un acto a nivel mundial en que consiste en iluminar, como supongo ya sabréis, de luces azules y verdes para hacer visibles estas enfermedades. Bueno, se iluminaron todos estos monumentos y algunos más. En mayo hicimos difusión del desarrollo de un nuevo medicamento en fase 2 de ensayo clínico para tratar neurofibromas cutáneos. En junio, como también lo ha comentado antes Natalia, finaliza el estudio proyecto de coaching para adolescentes, liderado por la Unidad de Enfermedades Neurocutáneas del Hospital de Sant Joan de Déu. Bueno, concretamente por la edad. En julio, la Fundación PortAventura nos hace entrega de los dineros recaudados en el teaming del año anterior. En octubre donamos 16.000 euros a la Fundación IGTP para el proyecto de investigación en NF2. En noviembre se realiza la gala Inseparables. Por cierto, ¿en noviembre o fue diciembre? ¿No? Es que ahora lo he visto y me he quedado sorprendido. Inseparables, destinada a recaudar dinero también y reforzar líneas de investigación o asistenciales del centro. El centro es el Hospital Sant Joan de Déu. En noviembre se hace la reunión anual de la NFP y Buenas Prácticas 2021. Y en noviembre también el Rock Stage 2021, que AGNEFE participa en una tabla informativa, y es un campeonato de hip hop y danzas urbanas que se hace en Reus. También lo ha comentado Natalia, que parte de la recaudación del campeonato se destina a proyectos de AGNEFE. Y con esto ya hemos acabado. Vamos a opinar rápido. La Dolors Álvarez, alguns segurament la coneixeu, molta gent no. La Dolors Álvarez, algunos seguramente la conoceréis, la mayoría supongo que no, porque era una persona que trabajaba en Torre-Susana, trabajadora social, y que fue la impulsora de AGNEFI, entre otras cosas, y FEDER también, por cierto. También fue quien nos introdujo en FEDER, que nos metió en
en camisas de 11 varas, vamos, y que luchó mucho por la participación de las asociaciones en distintas entidades. Me acuerdo que había la tabla de GAMS y bueno, no me acuerdo el nombre exactamente, pero bueno. Entonces ella podemos decir que es una de las impulsoras de Agnesi, como también lo fue de Fede en su momento. Y me acuerdo su ayuda y su presencia en la primera conferencia que hicimos, que la primera vez que hicimos una conferencia, que vino gente, vino a la televisión y todo, no nos podíamos ni creerlo, que lo habíamos hecho. Entonces, durante mucho tiempo, ella ya no estaba en Torrellosana, no la vimos, ahora ya se ha jubilado, y creemos que después de tanto tiempo, tantos años, yo creo que era de justicia que tuviéramos un detalle con ella. Entonces, pues simplemente un regalito que hemos preparado aquí para que se acuerde de nosotros, bien o mal, pero que se acuerde de nosotros. Y... Bueno, yo he dicho, yo la he llamado Dolores Álvarez y ves, pero es la costumbre, pero ahora se llama Lola. Gracias, muchas gracias. Bueno, estoy emocionada de ver este crecimiento tan grande de Agnesi, porque todo empezó cuando la OMS en el 86 dictó que sería conveniente dentro del mundo de la salud y de la atención primaria que los pacientes pasasen a ser pacientes activos. Y ahí es cuando se abrió la puerta a la creación de grupos de ayuda mutua y de asociaciones de salud. Ahí empezó la película, en el 86. Luego, en el 96, 10 años más tarde, bueno, antes ya el doctor Villalbí, o sea, que fue el antecesor, y la Francina Roca, el doctor Villalbí participó desde Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona en esta conferencia que hubo en Ottawa, en Canadá, y donde se dictaron estas normativas, digamos, o consejos para que la salud hiciera un paso adelante, ¿no? Y ese paso adelante, pues es este ejemplo vuestro, que todavía sigue vivo y me alegra muchísimo, y tantas asociaciones que se han creado a raíz de todo el mundo al entorno de la salud, para impulsar todo eso que hablaba la doctora Palacín, ¿no? De que las personas en el momento que participamos en el proceso de curación, ya lo decía la OMS, mejoran la salud y por eso ha aconsejado la OMS que se crearan las asociaciones. Entonces, yo quería esto, simplemente decir que doy el agradecimiento primero a quienes hicieron posible que yo pudiese entrar a trabajar, porque fue una casualidad que entrase a trabajar en el 96 en Torrellosana, la Agencia Municipal de Servicios a las Asociaciones de Barcelona, que creó el Ayuntamiento de Barcelona, pero que primeramente ya el doctor Villalbí empezó desde Salud Pública con Francina Roca, que fueron los predecesores, que los padres, que digo yo, de impulsar este tema en el Ayuntamiento de Barcelona. Y también creo que este reconocimiento que me hacéis de mi persona, también yo lo comparto con ellos y con todos los jefes profesionales que ayudaron a hacer posible que hoy estemos aquí. Entre ellos era el jefe que yo tenía en Torrellosana, que era el Toni Puig, que él venía de otro campo muy distinto, pero que quedó impresionado del trabajo que podíamos hacer y me dio total confianza para tirar adelante todos los programas de formación que hicimos desde Torrellosana para ayudar a las asociaciones y las personas afectadas a saber cómo se tenía que llevar un grupo de ayuda mutua. Una cosa era el grupo de ayuda mutua, otro el grupo de apoyo llevado por profesionales,
Pero como la OMS decía que había que crear grupos de ayuda mutua entre iguales, entonces ahí fue cuando entré yo ahí en aquel momento en el ayuntamiento y como Francina se jubilaba, entonces me dejaron a mí allí sola, huérfana, en aquel mundillo. Y tuvimos la suerte de contactar con algunas, bueno, en aquel momento la primera persona que vino, que a mí me impresiona todavía hoy y sigue presente hoy en mí y en todos vosotros, es el recuerdo en la memoria de Ana María Garriga, que fue la primera presidenta y la persona que impulsó el proyecto, que me acuerdo, y quiero recordarlo aquí para que todos no lo olvidemos, que vino un septiembre del 87 con una tarde de aquellas de final de verano, con una lluvia, una tempestad, un viento impresionante, en Torrellosana, que no sé si sabéis dónde está, pero está delante del monumento dels Mistos, allá en Montbau. Y había que bajar escaleras, vino en taxi, lloviendo, bueno, terrible. Pero cuando se sentó allí tranquilamente, la fuerza que desprendía Ana solamente decía, quiero que me ayudéis a montar un GAM y quiero difundir la enfermedad que tenemos. Quiero que esto lo sepa todo el mundo, quiero que se investigue. Bueno, yo hoy viendo este acto, después de 20 años, creo que sigue vivo y mucho, muy superado todo lo que Ana quería en las figuras de Pilar, que fue la primera persona que Francina contactó, porque trabajaba en salud pública, contactó con ella y en Torrellosana con la petición que ya había hecho la Ana María Garriga, entonces montaron el primer GAM. O sea que yo tengo el honor de decir que fue el primer GAM que ayudé a crear en aquellos años y que llegaron a ser, pues en la página web, cuando yo me fui de Torrellosana, había casi 200 personas, 200, perdón, asociaciones, y bueno, se estuvo colgada esta página en el Ayuntamiento de Barcelona durante muchos años, no aumentaba ni disminuía, pero al final creo que desapareció. Bueno, cosas de estas que pasan, ¿no? Que hay proyectos pues, que se empiezan con mucha ilusión desde la administración pública y luego, como hay tantas cosas que hacer, pues hay algunos que se dejan. Pero creo que se han dejado en buenas manos, con muy buen apoyo. Tuvimos la suerte de pedir la colaboración a muchos profesionales. Yo en aquel momento no tenía ni idea. Me acuerdo que las primeras veces que oí hablar de enfermedades raras, de todo el tema de las medicamentos orfas, del euroordis. En aquel momento nadie sabíamos de qué iba. Y Francés con Moisés Abascal vinieron allá a Torrellosana un día y me llenaron la cabeza de todo esto. Y yo decía, bueno, ¿y eso qué? Pues me lo explicaron muy bien, lo entendimos muy bien, apoyamos el proyecto y a partir de ahí nació FEDER. Él sabe mejor que nadie lo que costó, pero yo estaba dando un apoyo, digamos, desde la administración. Y eso fue, y quiero decir que estoy muy agradecida a vosotros y a tantas asociaciones que ayudé a poder crear en aquel momento. Y quiero deciros que de los 36 años que he trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido mi mejor trabajo. Los 7 años que pasé trabajando en este proyecto. Y otra cosa muy importante es que este proyecto nos lo hemos creído vosotros, yo, si no, hoy no estaríamos aquí todavía, ¿no? Y quiero deciros que creo que con vuestra experiencia se ha hecho viva y real esa recomendación de la OMS que decía que tenía que pasar a ser de pacientes pasivos a pacientes activos. O sea que yo creo que el homenaje también hay que darlo a vosotros. Yo me gustaría mucho que ese reconocimiento fuera un reconocimiento, y os animo a todos los que podáis, de que fuera un reconocimiento público al trabajo que habéis hecho y que se pudiera dar el máximo reconocimiento. Yo apunto uno que se me ha ocurrido hoy, es la medalla de oro, trabajar para conseguir la medalla de oro de la Generalitat a una asociación como vosotros, o creo que os la merecéis, porque es que reunís todas las condiciones que la OMS nos estaba diciendo en aquel momento y que, de acuerdo con también todos esos estudios que ha comentado la doctora Palacín, pues es que
es un ejemplo vivo y no sale en ninguna parte, ¿entendéis? O sea, ha sido muy cerrado con vuestro trabajo, pero de un gran discreción, un exceso de discreción y de constancia, exacto. Pero esa constancia y esa tenacidad que ya empezó con Ana María, ellos la han seguido y la han aumentado, y eso es lo que os invito a todos, de verdad. Lo que comentaba la doctora Palacín es verdad. Cuanto más deis, más recibiréis. Y yo me lo hago mío también, porque yo he recibido mucho gracias a ese trabajo que me lo inventé, porque fue un invento, de verdad. En aquel momento no había instrucciones. A mí el único encargo que se me hizo desde la administración es que ayudáramos a crear grupos de ayuda mutua. Y me acuerdo que mandaban pacientes, los especialistas de los hospitales, de todos los hospitales de Cataluña. Nos mandaban personas para que les ayudáramos a crear grupos de apoyo o de ayuda mutua, para posteriormente legalizarlos, los que se querían legalizar, y constituirse asociación, porque como grupo de ayuda mutua no tenían carácter legal, digamos, ¿no? O sea que la mayor parte de asociaciones, yo tuve la suerte, y puedo decirlo y agradezco, la mayor parte de asociaciones que se crearon a partir del 86, todas pasaron por mis manos, desde Torrellosana. O sea que ha sido un proyecto de verdad que le hemos dado. O sea, Torrellosana tenía alma en aquel momento. En aquel momento dimos alma y dimos la humanidad vuestra a la administración. Y quiero agradecer en aquel momento las autoridades que estaban al frente de esto, que en aquel momento estaba precisamente la señora Vintró, la Eulalia Vintró, era nuestra regidora inmediata, y después estaba el doctor Cuervo, en Salud Pública, y luego estaba el doctor Clos, también, que fue después del alcalde Maragall. O sea que fue una etapa tan maravillosa que yo solo puedo estar agradecida de haber estado en el lugar adecuado, en el momento oportuno, y poder hacer este trabajo que para mí, aparte que lo cobraba, lógicamente, pero lo disfruté y todavía lo vivo y lo agradezco en estos momentos. Muchas gracias. También he traído un pequeño regalito yo. Ay, no me acordaba. Perdone. Bueno, es un regalito, es una frase. ¿Es para vosotros? Es... Si quieres, el regalito de la trasladé, Catalina. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres que lo lea? ¿Sí? Lo leo. Eso, bueno, es esto. Lo he fotocopiado aquí. Además está en castellano, no tendré que traducirlo. Es unas frases que leí hace un tiempo y preparando un poco este encuentro de hoy he querido traerlo porque es que ellos son la radiografía de lo que dice ahí en este escrito. Pone empoderamiento para la salud. Definición según un escrito de un glosario de promoción de la salud del Centro Colaborador de Promoción de la Salud del Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de Sydney, Australia, OMS, Ginebra del 98. En promoción de la salud, el empoderamiento para la salud es un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. Se establece una distinción entre el empoderamiento para la salud del individuo y el de la comunidad. El empoderamiento para la salud individual se refiere principalmente a la capacidad del individuo para tomar decisiones y ejercer control sobre su vida personal. El empoderamiento para la salud de la comunidad supone que los individuos actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad. Creo que está bien claro, ¿no? O sea que esto hay que pensar.
distintas